Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Disculpen la tardanza, estábamos aquí con unas cuestiones técnicas, pero bueno, pues ya estamos conectándonos, ya estamos aquí transmitiendo. Déjenme entrar aquí para poderlos ver mejor. Muy bien, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola, buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí puntual y conectarte. Pues vamos a iniciar con esta charla. ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacer con el miedo? Y bueno, pues espero que estén ya preparadas y dispuestas para morir de miedo, aterrarse de miedo, ¿no? No se crean. Digo, vamos a hablar un poquito sobre esta emoción que, bueno, pues muchas veces nos invade, ¿no? El cuerpo, la mente, el alma y todo en nuestro alrededor. Hola, Reci, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya listos para este súper tema. La verdad es que es muy extenso. Voy a tratar de enfocar hacia el punto, dar unos ejercicios que nos pueden ayudar muchas veces para trabajar con esta emoción y pues enfocarlo. La verdad es que es muy extenso y pudiéramos estar muchísimo tiempo hablando sobre pues todo esto que desencadena el miedo, ¿no? Y que no podemos decir muchas veces que es irreal cuando lo escuchamos allá afuera, porque pues lo terminamos manifestando, ¿no? Internamente, lo sentimos en nuestro cuerpo, finalmente pues lo terminamos ahí haciendo. Entonces, pues voy a enfocarme en entender un poquito. La Duardis, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Bueno, para mí la verdad es que el tiempo es relativo. Y bueno, pudieran ser días o tardes. En algunos países es día, para otros es ya tarde. Entonces, el tiempo es relativo. Entonces, bueno, pues hablábamos de este miedo, ¿no? Hablábamos de sentir, podemos sentirlo, llevarlo hasta estados de pánico muchas veces. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos ya en este tema. Hola, Suemi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos ahora sí ya a adentrarnos a esta práctica, a esta conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy y que obviamente esperando que nos pueda servir, ¿verdad? Esperando que sea algo que nos ayude en todos los sentidos y que podamos vivir, como lo dicen las letras de aquí, ¿no? En paz, vibrando en amor, justamente como pues lo tenemos aquí en nuestras frases, aquí en mi oficina, pues siempre conectando y tratando de recordar eso, ¿no? Y entrar en un recinto de paz. No, obviamente eso lo hablaremos después, no como un lugar, sino como algo interno, un espacio tuyo, donde tú moras, donde tú albergas y donde obviamente pues el propósito es vivir desde ahí, ¿no? Desde esta tranquilidad, desde esta sensación, desde esta plenitud, desde este estado mental de paz. Pero para eso, pues obviamente primero tenemos que saber qué es lo que no nos permite estar en esos procesos. Y pues vamos a ver que uno de ellos es el miedo, ¿no? El famosísimo miedo. Pero bueno, ¿qué es el miedo? Pues la verdad es que el miedo es una emoción que nosotros tenemos. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Es una emoción que nos produce estas sensaciones de angustia, ¿verdad? Que nos produce estas sensaciones muchas veces o nos provoca estas sensaciones de angustia, estas sensaciones de pánico, estas sensaciones de terror. Pero tenemos que entender el miedo porque muchas veces vivimos en un mundo dual, ¿no? Yo siempre se los he dicho, hay que partir de ahí, hay que entender esto, vivimos en una realidad dual. Entonces muchas veces nos polarizamos,
¿no? O todo amor o todo miedo. Entonces, sí, ya todo contra el miedo es algo muy negativo, no lo quiero en mi vida, fuchi guacala ¿por qué existe? Entonces, hay que entender el miedo desde dónde proviene. Y entonces vamos a ver que el miedo puede ser nuestro aliado y se puede convertir en nuestro maestro, que eso es lo ideal y que, bueno, pues hacia ese camino y con esta conciencia ir, o verlo en un sentido también como algo que es nato hacia nosotros, ¿no? Nacemos realmente ya con esta información. Desde que somos muy bebés, tú a un bebé velo, o sea, se espanta y pues su carita, su primera reacción es miedo, ¿no? Y así dice, ay, se espantó, tuvo miedo. O sea, nos damos cuenta que el miedo está instalado dentro de nosotros ya como una información de nuestros propios procesos evolutivos. Entonces, lo podemos ver como nuestro maestro, que bueno, pues hacia allá quiero encaminar esta charla, y también también lo tenemos instalado como un medio de supervivencia. Lo compartimos, este medio de supervivencia, pues está instalado en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Este cerebro que obviamente está al acecho, que es el que primero que reacciona, que está conectado muy con la amígdala y que obviamente es el que compartimos esta información con todas las especies, ¿no? Animales. Y obviamente los animales también de repente sienten ese miedo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues cuando están en situaciones de peligro, como es como nosotros finalmente también lo experimentamos. Entonces, vemos que el miedo tampoco es una cosa tan negativa, siempre y cuando sepamos en qué momento activar esas situaciones. El problema es cuando ya es un descontrol. Y el problema es que ya no es como una cuestión, vamos a llamarle un poco natural, por decirlo de alguna forma, real, y que ya pasa a un estado irreal y a un proceso mental. Ahí ya hablamos de otro miedo en donde regularmente el ser humano estamos condicionados. Pero vamos a ver de dónde parte y qué es lo que pasa cuando se activa este miedo y cómo nos afecta a nivel hasta físico. O sea, obviamente sí lo experimentamos porque es una emoción, pero cómo afecta ya a grado de hasta enfermarnos. Entonces, me voy a quedar con la parte en donde es una supervivencia, donde lo tenemos, esta información ya desde nuestros ancestros, desde las primeras civilizaciones, donde se comparte colectivamente con las especies por una forma de sobrevivir. Recordemos que obviamente si en aquellos entonces estas personas salían a cazar y veían que, pues no sé, el mamón, no sé, los venía pues siguiendo, pues ellos activaban este sistema de supervivencia, de defensa, para que todo un proceso mental, todo un proceso orgánico, todo un proceso energético se activara para, pues, el momento de poder correr, escapar, huir de esa situación que me está poniendo en peligro. Y entonces, finalmente nosotros, pues eso lo traemos ya en la memoria. Obviamente, cuando nosotros hemos estado en situaciones de peligro, yo creo que aquí hemos estado, pues alguna vez, ¿no? En alguna vez hemos estado en situaciones en donde hemos sentido que alguien nos quiere asaltar, alguien nos va persiguiendo, tuvimos un accidente, no sé, qué sé yo, pues se activó este sistema de defensa, ¿no? Y obviamente, pues el miedo funge como esa protección, ese rescate o activar todo este sistema a través de la amígdala y el hipotálamo, y entonces mandan las señales a las glándulas suprarrenales que están, pues obviamente son parte fundamental, son como la capuchita del riñón. Y entonces estas glándulas suprarrenales empiezan a generar cortisol y el cortisol empieza a generar adrenalina, y la adrenalina es necesaria para yo poder correr 2 kilómetros sin cansarme o saltar 1 metro, ¿no? Qué sé yo. Entonces tenemos estas condiciones de poder huir. Hola Alicia, hola Lore, buenas tardes. Entonces nos damos cuenta que pues tampoco no es tan malo tener este sistema, pero como sistema,
¿sí? Como sistema de supervivencia donde, bueno, pues finalmente es necesario que se active para que yo pues pueda y seguimos existiendo, ¿no? Entonces eso lo compartimos a nivel general con las especies animales. Pero viene la parte en donde ya me voy a adentrar un poquito en este miedo irreal, en este miedo en donde nosotros entra estas historias en la cabeza, donde nos estamos contando y donde los miedos se vuelven casi el 90% son irreales, ¿no? Estoy hablando de estos que son reales en base a las experiencias pues que uno va teniendo y que pues de alguna forma a veces el miedo se tiene que activar y necesitamos experimentarlo pues para seguir existiendo, ¿no? Como les decía. Pero bueno, es un mecanismo de supervivencia, pero vamos a verlo como el maestro, como este miedo que les decía yo, no hay que ver las cosas tan negativas, sino ponerle conciencia y decirle, bueno, ¿para qué estás? ¿No? Entender desde dónde nosotros lo estamos produciendo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y entonces a partir de ahí el miedo se convierte en algo irreal y se convierte a través de la fabricación que nosotros vamos construyendo en nuestra mente, pero no por una cosa que nos inventamos tampoco, sino por algo que tenemos anclado y por eventos y por heridas que tenemos en el pasado. Y entonces aquí entra un proceso en el subconsciente, en donde el subconsciente gobierna nuestra vida. Yo ya he hablado muchísimo de la parte del subconsciente, yo ya he manejado este tema, ya les he dicho, prácticamente nosotros somos el resultado de lo que tenemos en el subconsciente, y si mi realidad y mi vida hoy no me gusta, pues entonces tendría que voltear a trabajar en el subconsciente muy arduamente. Y bueno, pues aquí hemos dado algunas técnicas, alumnos que, bueno, pues ya están aquí, que las quiero mucho, las conozco, Eduardis, Alice, Carmen, Lore, pues han estado conmigo y hemos trabajado mucho esta parte y me enfoco, ¿no? en poder trabajar la parte subconsciente, de que trabajemos juntos, de que vayamos creando una realidad totalmente distinta, que por cierto, gracias Lore, estuviste ayer Alice, estuviste ayer estuvieron ayer en la clase, en el taller que tuvimos de manifestación, ¿no? Que estuvo increíble, que dimos unas enseñanzas muy valiosas y que vale la pena pues mucho poner en práctica. Entonces, vemos que el subconsciente gobierna, ¿no? Nuestra vida, nuestra realidad, y ahí están esos miedos, a partir de estas heridas, a partir de estos eventos, que de alguna forma fueron impactos emocionales que se quedaron guardados ahí y que todo el tiempo a través de estas historias repetitivas pues nos vamos activando. Creo que el miedo, pues todos tenemos miedo al compromiso, tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a la luz, tenemos miedo al vacío, tenemos miedo a separarnos, ¿no? Tenemos miedo al desapego, tenemos miedo al éxito, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al dinero, tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo al amor, tenemos miedo al desamor. Si nos damos cuenta, el miedo pues alberga nuestra realidad, y todas estas cuestiones que he dicho son simplemente creencias, pensamientos que ponemos acerca de ciertos condicionamientos y que finalmente pues ahí estamos proyectando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces este miedo irreal empieza a controlar nuestra propia existencia. Y les decía yo, sí es parte de... El miedo finalmente sí viene como parte de esas historias. Imagínense que si yo en mi niñez tuve rechazo, pues definitivamente cuando llego a mi vida adulta o desde mis primeros años, y entonces en la escuela a mí me empezaron a rechazar por mi condición física, por mi condición intelectual, por lo que sea, por cómo hablaba, por mi apariencia, por mi color de piel. Obviamente que cuando uno va creciendo, pues va generando esta historia, ¿no? Que no se trasciende, que no se habla, que no hay una explicación, que no hay una sanación.
pues definitivamente cuando llegue a edades adultas en donde me voy a confrontar con algo, pues obviamente mi primer instinto va a ser de supervivencia y de protección y decir, aquí hay rechazo, entonces empiezo a albergar esas mismas emociones que sentí cuando por primera vez experimenté el rechazo. Y finalmente lo que se está produciendo y se está activando en mí es esa memoria, que donde existe está en el subconsciente. Y que para mí se me hace muy soso y se me hace muy, muy peligroso y se me hace con una falta de respeto que la gente diga, ay, eso ya te pasó de niño, ya supéralo, estás grande. Claro, desde la teoría se escucha muy fácil, ¿no? Y desde la teoría, pues todos deberíamos de actuar de esa forma. Pero cuando no está trascendido, cuando no hay una conciencia, cuando no hay una liberación, cuando no hay un entendimiento, pues díselo a mis emociones. Díselo a mi mente subconsciente que ya no reaccione en eventos así. Porque ahí está la memoria. Ahí está la memoria activa todo el tiempo, en el cual pues mi reflejo va a sentir en donde siento peligro. O sea, aquí siento que estoy en peligro. Obviamente se activa este sistema de defensa sintiendo este miedo y en no decir, pues no sé qué hacer. Y entramos en pánico, tenemos estas ansiedades, tenemos estas situaciones de estrés, caemos incluso hasta en depresiones, ¿verdad? Entonces, tenemos este tipo de información en donde el subconsciente es donde nosotros tenemos que trabajar, porque ahí existe esta información en donde nosotros fabricamos a través de estos pensamientos irreales. Y después, bueno, la mente, wow, él vuela, y es el mejor cineasta, yo siempre he dicho, el mejor director, y el productor, y se crean unas historias maravillosas a partir también de ciertos eventos. Voy a poner un ejemplo un poquito más claro en estas heridas. Imagínate tú que tuviste, no sé, un papá, un tío, alguien, un hombre, vamos a ponerle en tu familia un tío que fue violento, que tenía, no sé, que medía unos 70 de estatura, que su cabello, no tenía cabello, que tenía pues manos grandes, ¿no? Una complexión corporal grande, y que obviamente tú a la edad de 5 años, ese familiar, ese tío era muy violento, ¿no? A lo mejor hasta te llegó a regañar y te llegó a gritar, tu sistema de defensa se activó, y entonces tú te quedaste muy impresionado con ese impacto emocional muy fuerte, que, bueno, te dicen, ya, eso ya pasó, ya fuiste niño, ay, tu tío no era así. Cada quien, ¿no? Cada quien desde su óptica, también cada quien ve la realidad en base a lo que necesita. Pues dicen, ay, claro que no es cierto, ni era así, ay, conmigo nunca fue así. O sea, vamos demeritando esos procesos que uno vivió, y entonces llegas a la vida adulta y estás en un trabajo en donde de repente el inconsciente, ¡pum!, se activa y dice, esto me resulta muy familiar, y tienes un jefe, y ese jefe es calvo, tiene una complexión corporal como la tenía en ese momento tu tío, tiene manos grandes, y de repente viene y se te impone a ti, y la mente inmediatamente, ¡pum!, se activa. O sea, esa memoria, esa herida que trae se activa, y lo único que siente es miedo. Lo que empiezas tú a, pues finalmente a manifestar es esa sensación, y entonces estás atrayendo este evento, y resulta que ese jefe te grita, te humilla, no sé, ¿no? Vamos a ponerlo en ese sentido. ¿Qué está haciendo el miedo como maestro? El miedo te está hablando y te está diciendo, aquí hay algo que tienes que trascender. Hay algo que se vuelve a activar y se vuelve a repetir en base a una memoria del pasado que está sucediendo. Si uno no es consciente de para qué están activándose esos miedos, y nosotros ponemos la conciencia y los trascendemos, se van a estar repitiendo constantemente. Tú vas a estar yendo, el inconsciente te va a llevar repetidamente a vivir esas situaciones con diferentes matices. A lo mejor es el jefe, pero después es alguien, no sé, una persona que te encuentras en la calle y con las mismas características, y de repente pues te trata de violentar. Posteriormente pues es una pareja, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que voy es que el inconsciente trata a través de este miedo, decir, activándote estas emociones almacenadas
en el subconsciente que están guardadas, porque hay que recordar que para el subconsciente no existe el tiempo, ¿sale? Para la mente consciente, sí está consciente que la percibimos con la realidad, a eso hablo, porque hay una mente supraconsciente, vamos a ponerle, ¿no? Una conciencia más elevada a la que yo siempre me estoy refiriendo, a la que estoy hablando. Y está esta conciencia, ¿no? Donde yo percibo la realidad a través de mis 5 sentidos, en donde esta conciencia es lineal. Sí marcamos un pasado, sí marcamos un presente y sí marcamos un futuro. Obviamente yo puedo poner mis expectativas en el futuro, pero si yo hoy, con mi futuro, con esta conciencia, no hago nada, no va a pasar nada en el futuro. Eso no pasa con la mente subconsciente. La mente subconsciente esta sí no hay tiempo. Sí puede ir y viajar en las diferentes procesos y etapas para venir a que tú con tu conciencia más grande, ¿no? Con esta conciencia de poder conectar con la parte de tu espíritu, la parte de tu divinidad, de ver la realidad desde otro contexto, pues trae esa información para que sea trascendida y entonces uno, bueno, pues se convierte en una persona que va evolucionando. Para que vayamos entendiendo cuando me voy refiriendo a este tipo de conceptos, ¿ok? Y no nos perdamos y no vayan a decir, oye, es que hablas de una conciencia, pero después hablas de otra, pero ya no entendí. Entonces, bueno, para poner el terreno y los matices. Me doy cuenta que la mente subconsciente es un niño de 5 años. Es tu niño de 5 años que está todo el tiempo percibiendo y mandando esa información y entonces, pues se activa. Ahí es cuando el miedo se convierte en un maestro. Y ahí es cuando el miedo podemos verlo de frente y de cara y decir, ok, ¿qué traes para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo necesite aprender? ¿Qué es lo que quieres que yo trascienda? Porque constantemente me estás fabricando estos aspectos, estas realidades. Mi vida no es funcional porque en base a que tengo mucho miedo, entonces ya me paralizo, que es lo que acabamos de vivir hace 2 años, ¿no? Vemos que muchos estuvimos paralizados por una pandemia de un virus y que obviamente más que el virus, la pandemia pues se convirtió en la pandemia del miedo. ¿Por qué? Porque obviamente el miedo también está muy sujeto a las creencias, a estas vivencias, a las creencias y a las programaciones que nos insertaron cuando éramos muy pequeños. Y nos damos cuenta que estos medios de desinformación todo el tiempo nos están poniendo en contexto con el miedo. O sea, su arma de ellos, la que ocupan siempre es el miedo. Porque escuchamos las noticias y vemos las noticias y las redes sociales en noticias y todo es en base a asesinatos, todo delincuencia, asaltos, crímenes, accidentes, guerras, conflictos y todo el tiempo la mente está percibiendo eso, muerte, dolor y obviamente pues el cerebro pretende o quiere o interpreta que tiene que estar con guardia, ¿no? Que tiene que estar con este sistema de defensa todo el tiempo y entonces en donde yo mejor no hago porque si hago puedo yo sentir este tipo de pues de peligro, vaya. Entonces nos estamos dando cuenta que todo este tipo de informaciones, todas estas creencias, todo este subconsciente que alberga en nosotros, pues está la clave. La parte en donde se alberga todo esto, pues es en el subconsciente. Y entonces el subconsciente nosotros podemos utilizarlo como nuestro mejor arma y empezar a trabajar desde él y ver qué es esa información que nosotros tenemos que trascender. Y a partir de ahí utilizar al miedo como maestro o bien sumergirnos en estas historias en donde pues vamos conectándonos y nos vamos enganchando, nos vamos proyectando y no hacer nada porque mejor no viajo en avión porque yo he visto los accidentes aéreos y veo que cada no sé cuánto se cae un avión y entonces me doy cuenta que esta fabricación me la estoy creando en mi mente a partir de cierta información y de ciertas creencias que tengo y que finalmente no van a ser reales, ¿no? O a lo mejor sí, no sabemos qué probabilidad puede existir, pero seguramente no son reales, ¿no? Entonces
vamos viendo que toda esta fabricación de estos miedos, miedo al compromiso, miedo al éxito, miedo a cumplir mis sueños, son en base a estas experiencias que yo tengo, a estas creencias, a este sistema de información que está albergado en mí. Y entonces a partir de ahí no fluyo, no tengo esta paz interior, no conecto con el amor, no conecto con yo sentirme una persona que pueda transitar en la vida y vivir la vida, ¿no? Tenemos miedo a vivir. Y entonces todo el tiempo estamos con nuestras reservas, todo el tiempo estamos desde nuestra trinchera, y mejor no hago esto, y entonces vivo ahora con esta angustia que ya se convierte en una ansiedad y ya se convierte en una depresión. Y vemos que el subconsciente también ocupa estos medios de descanso en donde dice, me voy a tomar un break, y lo que hace es bajar sus ondas cerebrales, su vibración, y nosotros entramos en una zona de confort. Y cuando entramos en una zona de confort es cuando estos procesos imaginarios, estas creencias, estas irrealidades nos las empezamos a fabricar en la mente, y entonces nos empezamos a contar historias que estén reforzando nuestro sistema de miedo. Y entonces nos damos cuenta que cuando una persona, fíjense ustedes, cuando está ya sea en procesos de pánico, en depresión, y uno le dice vamos a salir, actívate, ¿qué hace? ¿No? Se prefiere encerrar en su cuarto, cerrar las cortinas, estar en oscuras y seguir en estos estados de confort, en estos estados de inactividad, en donde nada más la mente está volcándose en estos pensamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir estos estados en donde llegamos a sentir este tipo de miedos, estas manifestaciones? Bueno, pues son muy sencillos. Los primeros son respirar, meditar. Y cuando hay una técnica muy padre que hay un gran maestro, se le escuché y me pareció fabulosa, la verdad. Respiras, ¿no? Cuando sientas miedo, cuando sientas que algo te está impidiendo seguir con tu vida, que tengo esta ansiedad, que hay algo, ¿no?, que me está afligiendo, esta angustia que se está apoderando de mí, que no sé cómo reaccionar. Durante un momento, no trates de decir, no puedo sentir miedo, eso es irreal, porque eso va a aumentar más, ¿sí? Eso va a agitar más el estado mental en el que tú estás. Lo que debes hacer es bajar esas vibraciones y bajar estos estados, ¿ok? La emoción, porque acuérdate que la emoción es movimiento. Entonces hay que bajar estos estados de emoción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vas a hacer es respirar, inhalar profundo, contar hasta 6 y poner aquí en tu mente una imagen de alegría, ¿ok? Entonces, inhalas, cuentas hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhalas y pones una sonrisa en tu boca. Y eso haces un ciclo 3 veces de inhalar, poner en tu mente una imagen de alegría, exhalas y sonríes. Y eso va cambiando la química cerebral, ¿ok? Y eso va entrando y te ayuda a entrar en unos procesos de calma. Y entonces los pensamientos van bajando, y entonces la energía va bajando, y entonces la amígdala se va relajando, y entonces las instrucciones, el cortisol, la adrenalina, todo empieza a bajar y tú empiezas a entrar en un estado de paz. Por eso los procesos de meditar es bueno para esto. Entre más medites, tú generas estas neuronas que se van conectando de nueva información, y entonces donde vamos viviendo y el día a día con sus matices, pero ya no nos conectamos. Vamos entrando en otros procesos cerebrales, vamos trabajando la parte del subconsciente. Es muy importante hacer el trabajo del subconsciente, es entrarnos ahí, ver, entender de dónde proviene este miedo, a qué le tengo miedo, de dónde proviene, dónde nació, quién me lo implantó, y verlo de frente. Y cuando uno ve de frente el miedo y cuando uno se atreve a confrontarlo, el miedo huye. El miedo desaparece, el sufrimiento se va, y entonces uno puede entrar en estos procesos
funcionales. 3, conectar con la naturaleza. Es necesario conectar con la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, somos tierra. Entonces, si no conectamos con la naturaleza, nos desconectamos de la vida. Nos desconectamos de nuestra madre. Y al desconectarnos de nuestra madre, nos sentimos perdidos. Entonces, ir a hacer caminatas en la naturaleza, yo les recomiendo poner sus pies sobre el pasto unos 15 a 30 minutos, ¿no? Sentir la tierra en tus pies. Bueno, los que viven en playa, maravilloso, ¿no? Pueden hacer unas caminatas deliciosas en playa, conectarse con la tierra, con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Eso obviamente pues ayuda a liberar todas esas sensaciones, todas esas emociones de angustia. Hacer ejercicio físico diario, caminar 30 minutos, correr, nadar, lo que tú quieras, porque si no vives en estos procesos mentales. Y el ejercicio es muy bueno porque el ejercicio te activa, te da endorfinas, y cambia todo este sistema mental. Entonces, bueno, definitivamente sí o sí hacer ejercicio físico, ¿ok? Obviamente no estoy diciendo vuélvete un maratonista, vuélvete un nadador profesional, salta, no sé, 2 metros, etcétera, etcétera, sino a caminar, ya activas, ya empiezas a respirar, tus músculos empiezan a mover y eso te va a terminar porque va a empezar a acabar con tu pereza mental, no física, sino mental. Acuérdate que todo es lo que nosotros nos estamos contando en la mente. Entonces, empezar, ¿no?, a romper estos patrones y obviamente experimentar gratitud. Si nosotros hacemos estos 5 pasos, vamos a poder empezar a experimentar la paz interior y vamos a poder experimentar otro tipo de emociones y nos vamos a empezar a desvincular de estos aspectos de los que tuvimos miedo. Pero realmente cuando tenemos miedo hay que encarar eso, porque no sabemos, porque necesitamos ir a confrontar ahí. Les voy a platicar una historia mía, que yo digo, no es fácil, no les estoy diciendo es fácil, pero vale la pena hacerlo. El confrontar un miedo vale la pena hacerlo. Obviamente hay miedos, les decía yo, naturales que tienen que ver mucho con el estado de supervivencia, que todos los tenemos, ¿no? Como miedo a las arañas, miedo a las víboras, miedo a pues no sé, ¿no? A este tipo de animales que pues nos generan miedo porque es como, ay, o sea, lo traemos en la parte de la psique. Pero hay miedos que vienen, les decía yo, de estas creencias o de estos programas que hemos recibido, como de repente pues miedo a la oscuridad en la parte de la infancia y luego ya crecemos, ¿no? Y se va quitando un poquito de miedo. Pero de repente vemos películas, ¿no? Vimos películas de terror y fuimos muy fanáticos y obviamente pues nos vamos creando estas películas y yo, por ejemplo, pues es un miedo de que, bueno, pues ya trato de ya corregirlo, ¿no? Y digo, no, miedo a quedarme sola en la noche oscura, ¿no? Porque pues obviamente que traigo a mi mente esas historias de miedo, ¿no? De, ay, Janet ayer comentaba en la película del Resplandor y yo, ay, buenísima, ay, sí, quererla ver otra vez, pues ya me acordé y dije, ay, no, pero después ya tengo, ¿no? En la mente y recreo esta película y entonces pues uno genera, ¿no?, estos estados donde dices, ni son reales, o sea, ni va a aparecer el descuartizador de Masacre en Texas, pero uno ya está ahí, ¿no? Proyectando, o estos, de repente hay el fraccionamiento, estos columpios, ¿no? Donde pues nos hablan de niños muertos y hay columpiándose, entonces en la noche y el sonido ya nos recrea una información en la mente. Bueno, afrontar eso que pues tú te vas recreando por estos programas o estas creencias que nosotros traemos, ¿no? Pero hay heridas, ¿no?, que también pues ahí están y que les decía yo, pues de repente no vienen estos miedos y el miedo viene como un maestro. Yo trato de siempre verlo como un maestro, decir, bueno, ¿qué me quieres decir? Ya, ¿a dónde tengo que contactar? ¿Y qué tengo que trascender pues para poderlo guiar? Y gracias a un gran miedo que yo experimentaba, pues hoy heme aquí, y mira, no me para la boca. Y mira, una de mis grandes pasiones es estar con ustedes, es hablarle a las masas, es que pues la gente pues me pueda escuchar,
lo que tengo que decirle, pero esto nació a través de un gran miedo que pues se convirtió en un trascender, ¿no? Y entonces yo al estar haciendo este taller recordé cuál es uno de mis miedos que pues a mí más me paralizaban y de dónde había surgido. Y yo creo que este miedo se activó cuando yo estaba estudiando la carrera de veterinaria, muchos de ustedes lo saben, se los he contado, como un testimonio de cómo pues trascender este tipo de información. Y recuerdo que me tocaba exponer, y recuerdo que me tocaba hablar de una enfermedad y exponerla, y bueno, era una evaluación, y me paré de frente esa vez, eran 35 alumnos y un maestro, ¿no? Y obviamente hay 35 que te imponen más una autoridad. Pues la verdad es que se activa, ¿no? Se empieza a activar esta información como miedo de huye de ahí, ¿no? El miedo dice huye de ahí, te quiero sacar, siendo que estás en peligro, vámonos. Y recuerdo que se empezó a hacer todavía más fuerte porque cuando yo estaba exponiendo estaba sumamente con miedo, muy nerviosa. Y recuerdo que puse mis manos en la mesa de unas compañeras y como que quería yo hacer tierra, como que quería tener un poco de seguridad. Mi voz, ya saben, se quiebra como entre que quieres llorar, pero es que el miedo que te está invadiendo. Y recuerdo perfectamente que lo que sucedió es que se burlaron de mí porque las manos me temblaban, no podía controlar, o sea, el miedo ya se había apoderado de mí y el cuerpo ya lo estaba manifestando. Y todavía al ver esa reacción en mí, ahí todavía se me inundó más y bueno, pues me paniqué, ¿no? Todavía más, saqué como pude el tema mal, obviamente. La calificación fue negativa, obviamente. Y entonces me fui a mi lugar, obviamente con esta sensación de pues angustia, esta sensación de malestar, esta sensación de derrota, ¿no? Esta sensación de qué pena, ¿no? Qué pena por mí, muy mal. Y después la vida me puso un gran maestro. Recuerdo que después en otro ciclo escolar, mismo estudiaba en la facultad, recuerdo perfectamente que un maestro, el método que nos enseñaba era leer. Todos los días teníamos que leer y nos daba el libro y teníamos que pararnos en el público con el libro y teníamos que leer 30 minutos de la clase sobre lo que él quería exponer. Alguien lo tenía que leer y después debatíamos. Y me acuerdo que decía que el que llegara tarde, entonces era el que le iba a tocar leer. Y entonces, pues primero era al azar. Recuerdo que esa vez volví a recrear esa imagen y yo decía, no quiero vivir esto, no quiero vivir, por favor que a mí nunca me toque leer. Y entonces me tocaba llegar a las 7 de la mañana, yo llegaba 6:15 para las 7 para que por favor a mí el maestro nunca me dijera que me parara a leer. Y entonces me di cuenta que pues ese miedo estaba ahí latente, esa información estaba ahí latente. Y entonces algo internamente me decía que yo tenía que vencer eso, que si no lo vencía entonces iba a ser prisionera todo el tiempo de eso. Y entonces estaba un día entre sí y no, y recuerdo perfectamente bien que un día me armé de valor y dije, hoy voy a encararte al miedo, hoy te voy a encarar y hoy voy a vencer esto por lo que tú me has condicionado, por lo que estoy condenada a vivir. Y recuerdo que estaba yo a las 6:45 y el maestro era súper puntual, llegaba a 7 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y entonces yo siempre estaba ahí y nunca me había él dicho habla porque pues yo era la primera que estaba sentada. Y recuerdo que ese día le dije, médico, ¿me permite por favor decirle algo? Y me dijo, sí, claro, ¿qué pasó? Digo, ¿hoy me permite leer? Dijo, bueno, pues se voy a ver que de tus compañeros porque siempre llegan tarde y voy a creer y tal. Y yo, bueno, si se puede y si me permite, por favor, hoy pudiera yo leer. Y bueno, me dijo que sí, en la insistencia. Esperé a que, bueno, él cuando me dio la instrucción de ya, 7:2, daba como tolerancia, yo estaba leyendo. Recuerdo que esa vez primero le leí a él porque solo estábamos él y yo, después fue llegando los demás alumnos. Y empecé a sentir esa emoción, pero algo internamente dije, lo tengo que afrontar y estoy bien.
y está bien y voy a seguir haciéndolo y voy a seguir haciéndolo. Y entonces vi que no pasó nada, vi que todo estuvo perfecto, vi que no hubo alguien que me juzgara, no hubo alguien que me amedrentara, no hubo, sino todo estuvo bien. Me senté y a partir de ahí, todos los días hasta que terminó el semestre, yo pedía y alzaba la mano para leer. Y afronté ese miedo y después descubrí que me encantaba hacerlo, que ese miedo se había convertido en esta adrenalina tan maravillosa que ahora me encantaba hacerlo, y que cuando había oportunidad de estar y hablar en un escenario, yo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Y siempre quería tener ese foro y tener esa oportunidad. Entonces me di cuenta que a partir de ahí el miedo fue mi gran maestro y me estaba dando uno de los mejores regalos. Y gracias a ese, hoy puedo disfrutar uno de los mejores regalos. He hecho muchísimas cosas, haber trascendido ese miedo, como hoy estar enfrente de ustedes, tener una cámara. A mí me gustaría, tenerlos en vivo, ¿no? Estar en un foro, claro, y poderlos conocer y poder tener este contacto visual y poderlos escuchar y podernos sentir. Pero el poder estar hoy enfrente aquí con ustedes, para mí es sumamente maravilloso. Y puedo decirte que no es fácil, es de mucha valentía, es de mucho valor, pero ahí es cuando tú trasciendes ese miedo y cuando tú sientes que algo te paraliza y que no lo puedes hacer, cambia la información, utiliza la parte de la programación en tu mente neurolingüística y empieza a decir que eres valiente, que eres valiente, que eres valiente, porque cuando empiezas a poner esa información, entonces el cerebro se va activando diciendo, ok, si eres valiente, y va dando instrucciones a tu cuerpo y le va dando instrucciones a una serie de química, y entonces tú te atreves a hacer eso que no pasa. Pero hay que ver desde dónde surgió ese miedo, porque te das cuenta, no pasó porque un día me levanté y ya le tuve miedo a hablar en público, que es algo muy colectivo. Lo tenemos porque tenemos miedo al rechazo. Y resulta que ese miedo al rechazo es una herida que tenemos, todas las personas. Esas heridas de la infancia, tenemos una herida al rechazo. Y entonces tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que no me acepten, tengo miedo a que me critiquen, tengo miedo a que me rechacen a final de cuentas. Y cuando nos damos cuenta y conectamos internamente que somos seres divinos, que cuando nos conectamos a nuestra verdadera esencia, que Dios habita dentro de nosotros, que ahí está, que ahí es donde tenemos que conectar, no hay nada que nos pueda rechazar afuera. Porque nadie es perfecto, porque todos somos maravillosos, porque todos tenemos cualidades totalmente diferentes. A lo mejor yo tengo una habilidad de poder comunicarme con ustedes y podemos expresar, y trato siempre de hacerlo de mejor, pero hago lo que puedo y digo, esto es lo que tengo para entregar, y ahí va a haber gente que le guste, y va a haber gente que no le guste, pero sorry, es lo que tengo, no soy un robot, y no sé bailar. Y entonces, digo ahora, antes me daba pena, porque es que alguien que me va a bailar me va a juzgar, me va a criticar, se va a reír de mí, y ahora yo me río, yo me burlo, y yo eso lo hago más exagerado para que obviamente, hago el intento, ¿no? Me esmero. Pero no tengo esa habilidad, como veo otros que, wow, tienen una armonía corporal, y digo, qué maravilloso, el cuerpo es tan perfecto, en donde hace todas estas se contonea, esta silueta, así es maravilloso, y qué bueno que lo tengas. Yo no lo tengo, no por eso voy a lacerarme, ¿no? Y vamos viendo que en la vida algunos vamos teniendo ciertas habilidades que otros obviamente no las tenemos tanto, pero que si nos atrevemos y las hacemos, vemos que no pasa nada. Y esa es la valentía de cuando tomamos y qué hacemos con ese miedo. Y el hacer con ese miedo es tomarlo como tu maestro y decir, ¿de dónde viene este miedo? Te tengo que afrontar, tengo que verte, ya sé que lo trajiste aquí, ya sé que es una herida ese rechazo, y entonces voy a hacerle frente a eso y me voy a atrever a actuar, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en relaciones en donde a lo mejor ya no quieres estar, pero tienes miedo a separarte? Porque en tu percepción, no sé qué voy a hacer sin esta persona, porque creo que esta persona me da seguridad, porque creo que esta persona me da
un confort, vaya, volvemos al confort donde estoy en el miedo, porque me tengo que salir del confort. Al separarme de esta persona, me tengo que salir del confort y me voy a tener que confrontar a la vida. Y sé que la vida es incertidumbre, porque no hay nada que puedas controlar, absolutamente nada. Y pregúntenselo hoy a Enet, si nos da grandes lecciones en la vida, si hoy podemos controlar algo. Y nos damos cuenta que tenemos una situación ahora. Y ayer le dije, y te das cuenta que no puedes controlar nada, que en la vida nada se puede controlar, que no hay otra cosa que fluir y que las cosas pasen y que sucedan como tengan que pasar, porque nosotros no podemos tener control absolutamente de nada, ¿no? Que hay incertidumbre, pues sí, finalmente es parte de la vida, pero ¿cómo lo voy a confrontar yo? ¿Con este miedo, con esta maestría en donde me está hablando de qué cosas tengo que trascender? ¿O me voy a quedar con este miedo paralizante en donde voy a ver a esta incertidumbre como un control y entonces todo el tiempo voy a estar así? Todo el tiempo, dándole, sí, a la tía Susi un saludo porque está varada ahorita, ya, pues la estamos esperando ya desde ayer con, ansias, desde antier, ¿sí? Antier, y está varada ahora todavía, creo en Dallas, ¿no? Y bueno, no hay nada que controlar, los vuelos, el avión, esto está que no hay cómo, bueno, así que sigue confiando, ¿no? Y vaya, pues con miedo y todo, pues hay que afrontar la vida, ¿no? Hay que ver de dónde provienen y que estos miedos a los que yo me referí irreales, solamente una fabricación de la mente en donde estamos pues trayendo esta información constantemente y el subconsciente nos las está proyectando todo el tiempo para ser trascendidas y superados. Pero cada quien elige desde qué trinchera quiere vivir, cómo quiere vivir. Entonces, sonreír todo el tiempo libera este miedo, ¿no? Y entonces les decía yo, cuando estamos en la incertidumbre y queremos controlar, hasta tenemos la cara tiesa, ¿no? O sea, no, los músculos de la cara no se articulan. Qué bonito es ver una cara arrugada, ¿no? Y cuando uno ve una cara arrugada toda parejita es porque dices, esa persona fue feliz y sonrió, y obviamente las expresiones aquí están de esa felicidad, ¿no? A veces vemos caras que están todas o que nada más el ceño aquí, ¿no? Todo el tiempo así, queriendo controlar, que no haya incertidumbre, que el miedo aquí vive conmigo y entonces yo lo abrazo, pero aquí juntos todo el tiempo en el confort, no nos vamos a salir, no nos vamos a mover y vivo infeliz y vivo frustrado y vivo enojado, pero ¿qué me importa? Porque mira cómo estoy tan estable. Y entonces cuando uno fluye y dice, que venga lo que tenga que venir, pues ya, ¿quién soy yo para poder hacer? Voy haciendo lo que tengo, a ver, estas son las herramientas, esta es la información para trascender. Me libero y entonces sonrío y entonces veo que al reírme no hay depresión y veo que al reírme ven la ansiedad todos la tenemos, pero respiro, me conecto con la naturaleza, me salgo, paseo, vivo y wow, qué maravilloso es la vida, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí nos sabemos divinos, nos sabemos realmente maravillosos, y hay técnicas sumamente increíbles para cuando el miedo es tan grande y cuando el miedo pues hay que trascenderlo con una técnica maravillosa que es el tapping. Hay muchísimas allá afuera con la parte cuando nosotros nos adentramos en la programación del subconsciente, cómo desprogramarlo. Hay muchísimas técnicas, pero una maravillosa la verdad es que es tapping, la liberación de estas emociones, y es maravillosa porque no nada más vamos metiendo información a nuestra mente, sino vamos liberándonos de esas emociones y vamos limpiando nuestros canales energéticos donde fluye la información para que se liberen esos bloqueos y para que nueva información corra desde la energía, y a partir de ahí, bueno, pues podemos nosotros vivir más plenamente. La verdad es que es una técnica maravillosa que, bueno, pues por ahí, no sé, la verdad, todo depende de cuánta, ya parezco artista, ¿no? ¿Cuántos rockstar? ¿Cuántos levanten la mano?
Bueno, es una técnica maravillosa que obviamente pues posiblemente después la podamos impartir en un taller. Sería maravilloso, ¿no? Hacer un taller para vencer el miedo a través del tapping, nuestros miedos más profundos, nuestros miedos en estas situaciones y conectar con el amor. Y la verdad es que es una técnica sumamente increíble, maravillosa, que cuando la aplicamos correctamente bien, que cuando vamos específicamente a tratar estas situaciones, pues la verdad es que ayuda de una manera increíble. Entonces, bueno, pues por ahí, si hay foro, claro que podemos impartir este taller de liberación de emociones, sobre todo en el tema del miedo, porque yo creo que es algo que ya nos trae, ya lo traemos, ¿no? Y todos es algo colectivo que compartimos, y por qué no vivir en esta paz interna y poder tener esta paz interna a través de estos trabajos increíbles que podemos hacer. Entonces, bueno, pues ya les di algunas técnicas de respiración, de meditación, de todo esto que nos puede ir ayudando. La verdad es que pues tengo muchos testimonios de la técnica de liberación de emociones. No, siempre, pues no es cuestión, ando aquí leyendo sus comentarios, señores, pues no es cuestión de ventanear, pero la verdad es que pues hemos visto muy buenos resultados. La Janet, hemos visto cómo liberándote de tantas emociones vas perdiendo peso, vas perdiendo kilos, y la gente pues te pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? No, me ayudé, la verdad es que tapping me ayudó muchísimo. Aplicar la técnica correctamente, porque allá afuera hay mucha información, ¿no? Y muchas veces, pues la información está ya a la mano, pero a veces la tenemos incompleta, ¿no? Y a veces, si haces una técnica que no está de alguna manera, sobre todo en esta que son los puntos, de entender los meridianos, de llevar este entendimiento más profundo, de hacer un trabajo de estas liberaciones, pues a veces la gente dice, ay, eso no sirve, ay, la verdad es que sí, una vez una amiga me lo explicó, ay, lo vi en YouTube, pero la verdad es que, pues no, yo vi que a mí no me pasó nada. Bueno, porque obviamente pues debe haber un entendimiento mayor, ¿no? Debe haber un entendimiento profundo donde nosotros trabajamos, no nada más es hacer la técnica, sino también entender todos estos procesos del subconsciente, adentrarnos en el subconsciente, encarar toda esta información, y obviamente eso se enriquece, y obviamente esta técnica se hace mucho más increíble. Pues muchísimas gracias, espero les haya gustado esta charla del taller del miedo. Carlos, clásico, dicen, pero de niño, cuando hablaba del niño, ¿verdad? Te dicen, ya eres grande, ya deja el niño. Entonces, pues hay muchísimas cosas. Lore, muy padrísimo el taller de ayer. Sí, la verdad es que está increíble, estuvo increíble. La verdad es que nos la pasamos muy bien, aprendimos unas técnicas maravillosas, milenarias. La verdad es que yo les pido que las lleven a cabo, y quiero que nos escriban y nos pongan sus testimonios, cómo empiezan a manifestar sus sueños, desde del todo el lenguaje, ¿no? La parte del subconsciente que trabajamos ayer muchísimo. La verdad es que estuvo increíble, me gustó, a mí maravilloso. Pues saludos a todos, saludos, técnica de liberación emocional. Gracias, María Dolores, gracias, Rosy, gracias, Ime, saludos. A ti también, Ime, que también pues estuviste ayer, creo, en el taller y estuvimos ahí practicándolo. Llévenlo a cabo, chicas, toda la información que vivimos, toda la información las técnicas que les di, es para trabajar la parte del subconsciente, y entonces ahí vamos a ir reestructurando el cableado, ¿no? Que tenemos, y que a veces se va conectando con cosas que pensamos no ser merecedores, sobre todo ayer trabajamos mucho la parte del merecimiento, y entonces de repente vemos, es que no puedo, y ya hice, y ya vi en YouTube, y ya apliqué esta técnica, pero que no pasa nada. Bueno, es que a veces es muy individual, los procesos son muy individuales, hay que conocernos, obviamente hay que ver cómo podemos trabajar cada aspecto y cada cosa, y entonces aplicando las técnicas correctas, pues ya nosotros podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Entonces, bueno, pues ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Ya les di técnicas maravillosas, ya entendimos un poquito, ya compartí con ustedes información sumamente valiosa. Así es que, bueno, pues espero que sea de utilidad para ustedes. Confronten, sepan de dónde viene,
Utilicen las técnicas cuando se sientan en eso. Está bien si de repente también no los quieres confrontar, tampoco. A veces vivimos ya en una sociedad donde todo el tiempo nos están obligando a hacer, y eso es, vaya, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento, y pues cada quien va a ir tomando las riendas de su vida como vaya queriendo. Yo solamente te recomiendo que lo hagas. Muchas veces no es fácil, pero es muy liberador. Y cuesta trabajo, sí, pero todo el volvernos a reeducar, el volvernos a programar cuesta trabajo. No es de la noche a la mañana. No hay técnicas fáciles allá afuera. No hay técnicas mágicas donde, las hice una vez y ya, wow, mira cómo cambió mi vida. Es un trabajo, es un proceso, pero vale la pena. Vale la pena hacer cada proceso en donde te ayuda a ser mejor, en donde te ayuda a vivir con amor y con paz, y eso obviamente pues vale muchísimo, muchísimo la pena. Y no hay nada, estamos muy acostumbrados a la píldora rápida en donde me tomo, quiero seguir comiendo como, pero ya me tomo esta pastilla que me va a ayudar a bajar de peso, pero no hago un cambio, no hago un trabajo de conciencia y de hábitos alimenticios. Eso no existe. Allá afuera nos engañan y nos quieren vender y bueno, pues hacen productos donde pues estas ventas se incrementan, porque nosotros, el ser humano, queremos siempre vivir en base al engaño. Y por eso pues somos compradores compulsivos, en base a ese engaño, ¿no? Y yo lo digo no nada más ahí, este es un ejemplo, pero yo lo digo en todos los aspectos. Siempre hay que hacer una confrontación, siempre hay que hacer un trabajo, siempre hay que ir dentro de nosotros, siempre hay que saber cómo poder afrontar eso con la información correcta, conectando con esa información y haciendo esos trabajos, y pues vemos que esto funciona, ¿no? Y funciona y se queda para siempre. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y adelante a ponerle cara a estas emociones, a estas creencias, a estos pensamientos y a estos impactos que recibimos de estas creencias. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Nos vemos el próximo sábado. Buen día, buenas tardes, hasta el pronto. Un beso.